Es un honor para mí representar al presidente Felipe Calderón Hinojosa en la inauguración de esta cuarta etapa del Congreso Nacional de Reforma Constitucional. El poder público no puede ser autoritario. El poder público está sujeto por nuestra Constitución a determinadas normas y reglas, sino sentirme orgulloso y con regocijo de que sea nuestra universidad en donde tienen comienzo estos trabajos. Tengo también la información de que ya comenzaron en otras sedes del país, en otras universidades y otras instituciones, y participan un cúmulo muy amplio de universidades, de tribunales superiores de justicia de las entidades, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También sé que la interpretación y la propuesta que se haga acerca de esta revisión integral del texto constitucional no se agote en Tlaxcala y que seguirán revisándose los otros títulos en diferentes sedes ya previstas, desde luego por los coordinadores que encabeza don Luis Ponce. Solicitamos como siguiente número la reseña de la tercera etapa del Congreso realizada en Chihuahua a cargo del contador Gregorio Cervantes Serrano, rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Los días 23 y 24 de abril del presente año en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo la tercera etapa del Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral en el marco del centenario de la Revolución y bicentenario de la... A continuación se presentarán los avances concretos del Congreso a cargo del doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es un placer compartir con ustedes este encuentro, y más cuando se da en el marco del centenario de nuestra revolución y el bicentenario de nuestra independencia, para meditar, para reflexionar sobre el presente y el futuro de México, pero con base en la experiencia histórica, en la experiencia de los tiempos, para buscar juntos en todos los sectores sociales la solución a los graves problemas por los que nuestra República está atravesando. Se está realizando este Congreso Nacional en los diversos rincones de México. Inició el 5 de febrero en Zacatecas, y culminará el 20 de noviembre en la Ciudad de México. Aquí, en Tlaxcala, en esta bella comunidad académica, habremos de recibir propuestas que nos permitan analizar los vicios del título cuarto de nuestra Constitución, para proponer reformas que permitan la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Probaremos con rigor científico que no funciona la reglamentación de este título, sobre todo porque otorga facultades de juzgar, por un lado al Poder Ejecutivo y por otro al Poder Legislativo, y deja al margen al Poder Judicial, pero sobre todo deja al margen a los ciudadanos, que deben de tener la facultad de vigilar los recursos de todos a través de la acción popular. Los resultados del Congreso están a la vista. Fue redactado cuando México estaba inmerso en guerras y revoluciones, de tal forma que el actual texto debe evolucionar para que el presidente de la República, cualquiera que éste sea y del partido que sea, pueda ser llevado en funciones a juicio político por enriquecimiento inexplicable o por violar los preceptos fundamentales de la Constitución. A la Cámara de Senadores también se le otorga un quórum especial que se le exigen las 2/3 partes para declarar que ha procedido el
juicio político que implica destitución, implica inhabilitación del servidor público corrupto, el servidor público inepto. Quiero señalar en este Congreso que he investigado a fondo las causales de la delincuencia organizada que padecemos, de la inseguridad, y créanme ustedes, una causa la he encontrado en la mala regulación de las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo la corrupción está presente en toda la administración pública en sentido amplio, y está presente porque no existen mecanismos claros y precisos para combatirla. Pero fíjense bien, la corrupción ha provocado impunidad y los delincuentes están allí, han estado allí sexenio tras sexenio, y ya están aquí todavía. Los que antes fueron servidores públicos corruptos e impunes, ahora son parte de la delincuencia organizada. Si no corregimos este problema hoy y ahora, los corruptos de hoy, los que han incurrido en impunidad hoy, mañana van a pasar a formar parte de la delincuencia organizada. El título cuarto debe de cambiarse radicalmente. Propongo precisamente de inmediato eliminar la atribución que tiene el Ejecutivo para juzgar en la materia de responsabilidades. Eliminar las atribuciones que tiene el Poder Legislativo en esa materia. Radicalmente eliminar. Y crear en sustitución los tribunales de responsabilidades en el servicio público dentro del Poder Judicial, con una reforma complementaria del artículo 94 de nuestra Constitución para integrar todos los tribunales dispersos que hoy existen, tribunales agrarios, tribunales del trabajo, tribunales de justicia administrativa, integrarlos en el Poder Judicial, y aquí en el Poder Judicial crear los tribunales de responsabilidades en el servicio público. ¿Por qué de manera simultánea quiero señalar que no solamente basta con crear un tribunal más, sino es necesario y urgente la reestructuración del Poder Judicial para que igualmente sea eficiente? Estos tribunales también juzgarían a los propios juzgadores, porque en México los juzgadores juzgamos, y a los juzgadores, ¿quién los juzga? Nadie debe estar exento del escrutinio de la sociedad cuando está realizando una función pública con recursos de todos. Quisiera saber si dentro de esa reforma se podría aumentar algo así como una carrera burocrática. Ya me respondió quizá lo que le iba a preguntar en ese sentido. Creo que lo que él expresó fue dentro de la reforma política. Parte de la premisa de lo que usted expone, que los juzgadores juzgan a los que incumplen. La reforma del título cuarto no puede ir aislada de la reforma de toda la Constitución. Estamos también proponiendo que los expedientes de los juzgados, de los tribunales, una vez que se archiven, pasen a formar parte del acervo y de los centros de información de las universidades. ¿Para qué? No solamente para que sirva como instrumentos para la enseñanza-aprendizaje, porque en un caso concreto, a través de un expediente, nutre mucho a un estudiante, sino también para juzgar a quienes participaron en ese expediente.
¿Qué tipo de litigantes participan? Daremos inicio a esta segunda parte de lo que es el Congreso Nacional de la Reforma Constitucional Integral. Esta iniciativa que usted tuvo para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde plasma usted no solo el criterio que como investigador ha logrado. El Estado debe de buscar los mecanismos necesarios. Una conformación nueva. Los servidores públicos serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. La creación de un órgano autónomo con facultades jurisdiccionales, transparente e imparcial en sus resoluciones, que se ocupe de regular la actuación de los servidores públicos. También sugiero analizar otras experiencias a nivel internacional, como es el caso del Tribunal de Cuentas, que funciona muy bien en España. La creación de la facultad de declaración de procedencia por parte de la Cámara y la instauración de gran jurado de los senadores por estar viciado de origen el proceso, al ser juez en partes que estamos siguiendo en estos momentos. En primer lugar, este título tiene como objetivo que impere el Estado de Derecho. Impere el Estado de Derecho en virtud de que los servidores públicos son quienes están al frente del Estado, quienes están gobernando y dirigiendo las instituciones, y son a quienes nos sometemos los ciudadanos. En consecuencia, pues es importante que esté regulado en este artículo ese Estado de Derecho. También lo que se propone es que se erradique la corrupción. Como todos sabemos, pues los funcionarios públicos caen en diversos actos de corrupción y bueno, siempre tendrán que ser vigilados con la posición de este artículo. Como cuarta propuesta, consideramos que también deben de respetarse los derechos laborales de los servidores. Mi propuesta de reforma está encaminada en tres sentidos. El primero de ellos, establecer una responsabilidad ciudadana. El segundo, ampliar el término para la prescripción en cuanto a la responsabilidad de servidores públicos. Y por último, establecer y precisar la participación de la Secretaría de la Función Pública. Con el texto vigente no... Me dirijo al artículo 110, párrafo segundo y tercero. En el párrafo segundo menciona solo que el juicio político podrá ser en términos de violaciones graves. Mi proyecto de reforma se refiere al primer párrafo del artículo 111 de la Constitución. El 110 proponemos de plano una redacción totalmente diferente. Que existe diversa presentación de la información financiera. Básicamente lo que yo propongo es una reforma, una adición al artículo 108 constitucional en estos términos. Se adiciona al final del artículo, abren unas comillas, será imperativo la implementación y el seguimiento de modelos de calidad que permitan calificar el desempeño de los servidores públicos a fin de lograr una gestión pública de excelencia. El texto constitucional actual, respecto del 113, simplemente agregar que la responsabilidad del Estado, pues es el gran problema. El título cuarto, pues es un título que provoca la corrupción y la impunidad, todo con cargo al erario público. Y el 114 es una disposición, ya lo habían señalado los colegas ponentes, en el que se establece la prescripción. En México, pues como que promovemos la delincuencia. Fíjense, en todo el sistema penal los delitos prescriben. Cualquiera puede cometer un asesinato e irse, sustraerse irse lejos del país y luego regresar. Cualquiera puede sustraer los recursos. No es que ya prescribió. Y en responsabilidades administrativas y en responsabilidades sucede lo mismo.